Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 10, lecciones del pasado, y seguimos estudiando el libro de los Salmos. Así es que lecciones del pasado. Uno aprende cuando suceden cosas en nuestras vidas y llegan a ser cosas del pasado, pero son lecciones que tú aprendes. Así es que vamos a estar viendo las lecciones del pasado del pueblo de Israel y qué le ha pasado en el pasado a ellos, ¿verdad? Ahí está, lecciones del pasado, y estamos viendo diferentes imágenes allá de diferentes sucesos, ¿verdad? El becerro de oro, el mar dividido, la piedra de Oreb, este, en fin, el rey David, eh, las 7 postreras plagas que hubieron cuando tuvieron que partir de Egipto, etcétera. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4, ¿verdad? Y así debiera de ser en nuestro diario vivir, ¿verdad? Deberíamos de contarle a nuestros hijos lo que nos ha sucedido, y que pueda servir de lección, que pueda servir de ejemplo para el futuro, ¿verdad? Y con ello, me gustaría también hablar con ustedes un poquito más acerca de, en números, en numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores y de sus antepasados. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo, y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio, como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo. La herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es, de hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual. Por lo tanto, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es el nuestro. El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño, pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Así es que, mis queridos, vamos a estar viendo en esta lección que estas lecciones tienen muchos propósitos para nuestras vidas y para el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Así que vamos a ir viendo un poquito más para que podamos comprender qué nos quiere decir Dios a través de esta lección, ¿verdad? Fíjate, dice allá, los salmos históricos nos narran los principales hechos de la historia del pueblo de Dios. Se centran especialmente en la manera en la que Dios los dirigió al sacarlos de Egipto. No nos cuentan historias épicas, sino la realidad pura, lo que verdaderamente sucedió. El pueblo fue rebelde, pero Dios les perdonó vez tras vez, actuó siempre en su favor. Y mis queridos, por si acaso has tenido duda, la rebeldía ha sido algo que siempre ha perdurado, y lo podemos ver porque en el pueblo de Israel hacían errores tras errores. Y mis queridos, tú y yo podemos estar haciendo error tras error. Nosotros tenemos que examinarnos, y tenemos que tener ese gozo de saber que Dios te perdona vez tras vez y actúa siempre en su favor, siempre actúa en tu favor. A pesar de todas sus rebeliones, les hizo habitar con seguridad en Canaán, y así hace Dios con nosotros. A pesar de todas las veces que nos rebelamos, Él está dispuesto a ser misericordioso y ayudarnos a poder habitar en paz y tranquilidad. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Y vamos a escudriñar 5 puntos de esta lección. Entre ellos es la rebelión del pueblo en Salmo 78, la actuación de Dios en Salmo 105, el arrepentimiento en Salmo 106, el rostro de Dios resplandeciente en Salmos 80,
y el Señor de la historia en Salmo 135. Así que cada uno de estos son los que vamos a estar tocando en esta lección esta semana, ¿verdad? Veamos acá la rebelión del pueblo de Dios, porque así como el pueblo se ha rebelado, mi querido, nosotros nos rebelamos. Dice que, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Fíjense eso. Allá en el desierto todavía buscaban la forma de fallar en el Salmo 78:17, sin importar todas las maravillas que Dios había hecho. Por orden de David, Asaf fue elegido entre los levitas como director del coro, ya en Primera de Crónicas 15, 1 al 4, y puede leer todos los otros versos que hay allá, 16 al 17, etcétera. Él y sus hijos fueron profetas y compusieron salmos en Segunda de Crónicas 25:1. Y en el Salmo 78, Asaf rememora la historia desde el Éxodo hasta los días de David, con la intención de enseñarnos lecciones importantes en Salmo 78:12, con la intención de revelarnos que vez tras vez Dios ha sido misericordioso con nosotros. Salmo 78, 1 al 8, mire lo que dice. La intención del Salmo es que recordemos cómo Dios ha dirigido a su pueblo y merece nuestra alabanza. Debemos enseñarle y enseñarlo a nuestros hijos para que ellos no sean rebeldes como lo fueron sus antepasados o como lo hemos sido nosotros. Por eso educas a tu niño. En Salmo 78, 9 al 54, Dios envió plagas a Egipto, dividió el mar, los dirigió con nube de día y fuego de noche y sacó agua de la roca. El pueblo no creyó que Dios podría darles carne y pan, pero Él les dio codornices y maná. Y a pesar de sus rebeliones, no los destruyó y pudo haber acabado con el pueblo de Israel. Salmo 78, 55 al 64 dice que fueron establecidos en Canaán porque Dios expulsó a sus habitantes, perdón, pero ellos volvieron a rebelarse y Dios los entregó al poder de sus enemigos. ¿Se recuerdan? Hubieron momentos en que Dios dejaba que pasara lo que pasara porque necesitaban entender cuáles eran los errores que hacían. Y en Salmo 68, 65 al 72, finalmente Dios se levantó para liberar nuevamente a su pueblo a través de David y llamó un pastor para apacentar a su pueblo. Puso el cetro en la mano de Judá y escogió a Jerusalén como su capital. Y a pesar de la rebelión, Dios fue fiel entonces y sigue siéndolo hoy. Mis queridos, Dios ha sido un Dios misericordioso para contigo y para conmigo. La rebelión del pueblo en aquel entonces, la rebelión del pueblo de hoy, la rebelión de nosotros hoy, y Dios sigue siendo fiel, dándonos las cosas que no necesitamos porque nos ama. Qué bonito es saber que tenemos un Dios de esta forma, ¿verdad? Veamos la actuación de Dios. Vamos a ver qué nos quiere decir, cómo actuó Dios, qué maravillas hizo para con nosotros. Fíjate, dice que alabad a Jehová, invocad su nombre, trata de conocer sus obras en los pueblos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Salmos 105:1, ¿verdad? Dice que en el Salmo 105 no hay mención de los errores humanos. Miren qué bonito. Se exalta la actuación milagrosa de Dios desde la promesa hecha a Abraham de heredar a Canaán hasta su cumplimiento en Salmo 105, 11 y 44. Recordar la historia tiene un propósito, capacitarnos para alabar plenamente a Dios al recordar la historia. Mis queridos, yo les digo, no hay cosas tan maravillosas que Dios ha hecho conmigo. Hasta este día sigue siendo maravillas. Y yo no pararé de alabarle y glorificar su nombre por lo bueno que ha sido conmigo, por lo rebelde que yo soy. Y miren, dice que al recordar la historia, alabaremos a Dios y hablaremos de su maravilla en el versículo 1 y 2 del 105. Nos gloriaremos y nos alegraremos en Dios en el versículo 3. Buscaremos a Dios en el versículo 4. Seremos conscientes de los juicios de Dios en el 5 al 7 y guardaremos sus mandamientos en el versículo 45. Y miren, Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob en el versículo 8 al 9 de este Salmo 105. Los protegió mientras eran débiles del 12 al 15. Salvó a Israel del hambre a través de José, versículos 16 al 24. Cuando fueron esclavizados, envió a Moisés y castigó a Egipto del 25 al 38 y condujo a Israel por el desierto hasta la tierra de Canaán del 39 al 44. Qué bonito saber cómo Dios actuó con su pueblo, cómo estuvo pendiente de darle a ellos lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Qué bonito saber esto. El arrepentimiento, porque tenemos que entender que hay arrepentimiento, ¿verdad? Así que pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidades, hicimos impiedad,
pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder en Salmos 106, 6 y 8. Miren, la historia de Israel es una historia de pecado y arrepentimiento como la historia de cada uno de nosotros. ¿Has pecado, mi querido? ¿Te has tenido que arrepentir? Espero que sí, porque somos humanos y, ¿verdad? Y todos hemos sido criados en el pecado. El pecado reina en nuestras vidas. Pero así como la historia de Israel es una historia de pecado y arrepentimiento, así es tu historia, así es mi historia. Y Salmo 106 repasa esta historia haciendo hincapié en que cada vez que Israel pecaba, sufría las consecuencias, pero atenuadas por la gracia divina, en Salmo 106, 7 al 8. Y tú y yo también sufrimos consecuencias. Dios los perdonaba y ellos volvían a obedecerle. Y tú y yo hemos estado allí, volvemos y obedecemos a Dios por un tiempo, como dice allí en Salmo 106, 12 al 13. Y se resalta la intercesión de Moisés y Fines, que son tipos de la intercesión de Jesús por nosotros, en Salmo 106, 23, 28, 31. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando el pueblo fue más allá, los entregó al cautiverio. Sin embargo, aún en la cautividad, Dios mostró su misericordia. En Salmo 106, 39, 46. Y hermanos, hay veces que Dios tiene que dejar que estemos en lo peor de lo peor para sacar lo mejor de nosotros. La historia nos da la confianza de que podemos pedir a Dios el perdón y recibir de Él liberación. ¿Quieres ser libre en esta mañana? Escudriñas esta palabra de Dios. Al final vamos a estar orando para ese arrepentimiento especial que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, le alabaremos por la eternidad. En Salmo 106, 47 a 48. ¿Quieres alabarle? ¿Quieres darle todo a nuestro Dios? Estamos llamados a servicio constante a nuestro Dios. El rostro de Dios resplandece. Fíjese lo que dice en Salmos 83. Oh Dios, restáuranos hasta resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dios quiere resplandecer a través de ti. Quiere que tú seas luz en medio de las tinieblas. En el libro de Salmos encontramos un salmo muy especial, Salmos 80, el Salmos parábola. Israel es comparado con una viña que Dios trasladó de Egipto. La plantó en Canaán y la hizo crecer desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, en Salmos 80, 8 al 11. Pero Dios permitió que la viña fuese descuidada y que sus enemigos se entregasen y entrasen, perdón, en ella para destrozarla. Salmos 80, 12 al 13. Y por esta razón el salmista ruega al pastor de Israel que se levante y salve en Salmos 80, 1 y 2. Está seguro de que Dios le escuchará y hará resplandecer su rostro sobre su viña asolada. En Salmos 83, 7, 14 y 19. Resplandecer su rostro. ¿Qué significa esto? El rostro de Dios resplandece para nosotros cuando nos muestra su misericordia, nos otorga la paz. En número 6, 24 al 26. Cuando Dios muestra su misericordia sobre tu vida y te otorga paz, tú resplandeces y otros pueden ver esa luz irradiar de tu vida y pueden ser tocados. Y veamos también, para casi ir finalizando, el Señor de la historia. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135, 6. Todo lo hace Jehová. Alabemos a Dios por su bondad y poder. En Salmo 135 del 1 al 5 nos habla allí de eso. ¿Cómo ha mostrado Dios su bondad y poder? Bueno, sencillo. En la creación te lo mostró allí en Salmos 135, 6 al 7. En la época del Éxodo, en Salmos 135, 8 al 9. En la conquista de Canaán, Salmos 135, 10 al 12. Alabamos a Dios porque nos juzgará con misericordia. Qué bueno saber que tengo un sacerdote como él. Qué bueno saber que tengo un juez como él, porque es misericordioso. Va a estar atento a hacer misericordia en tu vida. Salmo 135, 13 al 14. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tienen parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él como nuestro creador y redentor. Solo a Dios debemos adorar. Mis queridos, no hay otro Dios en la tierra en quien podamos ser salvos, sino confiar en el creador del universo, en Dios, ¿verdad? Sí, Él es el único que puede ayudarnos a poder ser quienes somos hoy. Mire lo que nos dice la pluma inspirada en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365, dice: el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia,
Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino, a fin de que no olvidesen la historia pasada, ordenó Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Recuérdense, los salmos son cantos, fueron enseñados a los hijos de los hijos de los hijos. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Y es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Y necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Y mis queridos, te pregunto, ¿estás listo tú para poder alabarlo, glorificarlo como Él se lo merece, como solamente Él sabe serlo? Yo diría que sí. Yo estoy presto para ayudar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Miren, Hechos 7 y Hebreos 11, según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el objetivo final de la soberana conducción de Dios sobre su pueblo en la historia? Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en las personas de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios lo había abandonado, estaban bajo el control soberano de Dios y formaban parte de su providencia, porque Dios es el Señor supremo de la historia. El salmista presentaba hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él, cumpla sus promesas. Sin embargo, las personas y los grupos penitentes fueron excluidos de la bendición del pacto y su infame final sirve como advertencia duradera de cómo la vida sin Dios u opuesta a Dios destruye a las personas. Los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de la historia. Elena G. de White aconseja a los creyentes que lean Salmos 105 y 106 por lo menos una vez por semana. Testimonio para los ministros nos dice esto. Y la historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Ninguna promesa, mis queridos. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en tierra nueva. Así es que te pregunto, ¿estás listo para aprender de estas lecciones del pasado? ¿Estás listo para poder arrepentirte de todos los pecados cometidos? En esta mañana yo te pido que te unas conmigo. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos limpie, que nos purifique, que seamos completamente limpios ante su presencia para poder glorificarle. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Sin ti no somos nada, pero gracias a que tú tienes una misericordia grande para con nosotros y estás dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, a darnos la mano en todo momento, podemos nosotros dejarnos dirigir por ti. Así es que te pido que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos cambies, nos ayudes, Señor, a poder entender tu plan para con nosotros y nuestras vidas, y que podamos confiar en que tú nos has librado del pecado, nos has perdonado y nos das una segunda oportunidad para estar ante tu presencia. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les invito a que compartan esta lección a través de YouTube. Si no lo has hecho, te voy a instar a que te unas a mi canal de YouTube, Joseph Class. Allí puedes suscribirte, recibirás la lección todo el tiempo. Y de igual forma, también ahora la tenemos a través de Spotify y también de podcast, si tienes un Apple Phone. Así es que busca allí lección de escuela sabática, comentario en Spotify y en el podcast. Y te puedes suscribir igual para recibir esa lección. Y tú puedes compartir estas lecciones con muchas personas. Muchas personas pueden conocer del amor de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.